Bueno, en la clase de hoy vamos a agregar más derivadas a nuestra lista de derivadas de las que nos tenemos que acordar. Entre ellas van a estar las derivadas de las funciones trigonométricas, las derivadas de las funciones exponenciales, logarítmicas y también derivadas de funciones inversas. Así que vamos con los ejercicios del seminario. El primer ejercicio del seminario de la clase de hoy nos dice: sea f de x igual a seno de x, demuestre usando la definición de derivada que f' es el coseno. O sea que la derivada de la función seno de x es el coseno de x. Bueno, usando la definición, esto de demostración es relativamente fácil. Usando la definición, que es esto que está acá, decimos f' es el límite para h que tiende a 0 de f en x más h menos f de x sobre h. Y la función f es la función seno, o sea que hacemos el reemplazo de la función seno de x acá. O sea, hasta acá hemos escrito la definición de derivada, nada extraño. Ahora, para poder resolver esto, lo que estamos por hacer es usar la regla de el seno para la suma de ángulos, donde el primer ángulo es x y el segundo ángulo es h. Entonces, si recordamos, la fórmula para el seno para la suma de ángulos es el seno del primero por el coseno del segundo más el seno del segundo por el coseno del primero. Usando esa formulita, acá nos queda seno de x por coseno de h más seno de h por coseno de x menos seno de x. Ahora pueden ver que en el primer término tengo seno de x y en el segundo y en el tercer término también tengo seno de x. Entonces puedo sacar factor común seno de x de esos dos. Si hago eso, me queda esta expresión que tengo acá abajo, donde tengo seno de x por coseno de h, que era lo que me sobró en el primer término, menos 1, que es lo que me sobró en el tercer término. Más el segundo término queda sin tocar, es seno de h por coseno de h. Y acá yo puedo hacer una redistribución de todo el h que está dividiendo y puedo poner un h dividiendo en el primer término. Sí. ¿Por qué saca factor común solamente del primero y del tercero y no del segundo? Ah, porque es h, ya está, no dije nada. Exactamente eso que acabas de decir. Sí. Entonces, ahora distribuyo el h en cada uno de los términos y voy a poner, y es el segundo paso que está acá, y voy a poner el h abajo de lo que dice coseno de h menos 1 en el primer término, y en el segundo término el h lo voy a poner también juntado con el que dice seno de h. Y lo que tiene x lo voy a separar. Fíjense que en el primer término me quedó un seno de x multiplicando, y en el segundo término me quedó un coseno de x multiplicando. En principio, esas cosas que dependen de x, a mí no me importan para resolver el límite, porque el límite es de h que tiende a 0. O sea, cuando uno hace tender al h a 0, lo que importa son las cosas que involucran h, no las que tienen x en este caso. Y si ustedes han visto la clase del teórico, deben haber un par de demostraciones ahí en las que resuelven justamente estos límites que a nosotros nos han quedado con h en cada uno de los términos. Porque estos límites se denominan límites notables y son límites que son indeterminados, porque fíjense, el límite de h para h que tiende a 0 de seno de h sobre h es 0 sobre 0. Y fíjense que el límite de coseno de h menos 1 sobre h también es 0 sobre 0. Son indeterminaciones. Pero hay maneras de levantar las indeterminaciones que en principio son un poco complicadas, no son tan fáciles como las cosas que hacemos nosotros cuando levantamos indeterminaciones en algunos límites, pero se puede demostrar que el primero, por ejemplo, seno de h sobre h, se levanta la indeterminación y en realidad el resultado de ese límite es 1. Y en el segundo límite se levanta también la indeterminación y el resultado de ese límite es 0. Por lo tanto, estos límites tienen solución. Entonces, si vuelvo a la expresión que tengo acá arriba, como yo sé que esos límites tienen solución, puedo reescribir la derivada como la siguiente manera. Calculo, en vez de hacer el límite de la suma de las cosas, como sé que existen los límites de las cosas que están adentro, lo puedo escribir por el teorema de límite de suma de funciones
como la suma de los límites. Entonces eso es lo que hice acá. Escribí como el límite del primero más el límite del segundo. Y además, todo lo que no tiene h lo saqué de adentro del límite porque no tiene sentido, porque no importan para el límite. Entonces las cosas con x las saqué afuera. Entonces en el primer término me quedó seno de x por el límite para h que tiende a 0 de coseno de h menos 1 sobre h. Y en el segundo término me quedó coseno de x por el límite para h que tiende a 0 de seno de h sobre h. Y ahora uso lo que valen cada uno de esos límites y me da que el primer límite vale 0 y el segundo límite vale 1. Y por lo tanto el primer término se me anula y el resultado de la derivada me queda directamente f' igual a coseno de x, que es lo que quería demostrar. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Podría Sí, mostrar ¿Alguna pregunta o duda? ¿puede mostrar la parte de que pone seno de x por el límite? Porque no me di cuenta muy bien de dónde sacó ese seno de x. ¿Esta parte o No, anterior? esa parte, porque no me daba cuenta de dónde había sacado ese, o sea, para poner el seno de x por el límite y después el coseno de x. Porque fíjate, saltemos un poco antes, a este renglón. Ah, de ahí. En este renglón tengo el límite de todo esto. Ahora, las cosas que a mí me importa saber qué son el límite, a qué tienden, son las que tienen h, que son este término que está acá y este término que está acá. Y yo sé que esos límites existen, porque son estos límites notables que les digo que ya sabemos cuánto valen en cada uno de ellos. Entonces, transformo este límite de suma de dos cosas como suma de límites de cada una de ellas por separado, usando el teorema del límite de la suma de funciones. ¿Está? Sí, gracias, profe. Y acá yo hice un paso extra además, porque no puse el límite para h que tiende a 0 de todo lo que tenía en el primer término, sino que saqué afuera todo lo que dependía de x, porque en realidad lo que depende de x para el límite para h que tiende a 0 realmente no importa. Uno los interpreta directamente como si fueran una constante. ¿Está? Sí, gracias, profe. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, vamos entonces al ejercicio 2. Fíjese que el ejercicio 2 dice, ten en cuenta que la función a a la x, uno la puede escribir o sea, la función exponencial a la x que tiene base a, la puedo escribir en base e como e a la x por logaritmo natural de a. Demuestre que la derivada de una función a la x es proporcional a la misma función a la x y que la constante de proporcionalidad es el logaritmo natural de la base. Entonces, vamos por parte. Si yo quiero calcular la derivada de la función a la x, lo que voy a hacer es escribirla usando esto que en vez de usarlo en la base a, lo voy a usar en la base e. Y en vez de decir a a la x, lo escribo como e a la x por logaritmo natural de a, todo en el exponente. Entonces, en vez de derivar a la x, derivo e a la x por logaritmo natural de a. Y acá es otra cosa que tienen que saber ustedes, y que es parte de esta guía, y es que la derivada de la función e a la x es la misma función e a la x. O sea, la derivada de e a la x es ella misma. Usando eso y usando el hecho de que acá tendríamos como si fuera una composición de la función e a la x con la función x por logaritmo natural de a, donde el logaritmo natural de a sería como si fuera una constante cualquiera. Entonces tenemos que usar la regla de la cadena para la derivada de esto. Y eso sería la derivada de lo de afuera, que es la función exponencial, y que la derivada de la función exponencial es la misma función exponencial, valuada en lo que está adentro, es decir, lo que está en el exponente sin tocar, por la derivada de lo que está en el exponente, que es lo que está adentro, que es x por logaritmo natural de a.
Ahora, la derivada de respecto de x por logaritmo natural de a es interpretar al logaritmo natural de a como si fuese una constante, un número. Entonces es derivar logaritmo natural de a por x, y la derivada de x es 1. Entonces esta derivada me queda directamente logaritmo natural de a. Entonces en esto que me había quedado a mí, puedo reescribir el e a la x por logaritmo natural de a como a a la x, y el resultado de la derivada entonces me queda a a la x por logaritmo natural de a. Y esto es lo que me pedía el ejercicio. Fíjense que la derivada de a a la x es proporcional a la x, significa que involucra el a la x, y la constante de proporcionalidad, es decir, la constante que multiplica la función original, es el logaritmo natural de a, es decir, el logaritmo natural de la base. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, se entendió. Bien, perfecto. Entonces acá hemos incorporado un par de... La herramienta principal para mí que hemos incorporado en este ejercicio es que sabemos cuál es la derivada de la función e a la x. Que la derivada de la función e a la x es la misma función e a la x. Esa es la derivada más fácil que se van a tener que acordar. Y en segundo lugar, acá hemos demostrado cómo se calcula la derivada de cualquier función exponencial del tipo a a la x. Bueno, en el ejercicio S3 dice, es parecido a al T9 que hemos hecho del ejercicio anterior, es derive, usando la regla de derivación, estas cuatro funciones. Solo que estas cuatro funciones ahora involucran los elementos nuevos de este capítulo, que son las funciones trigonométricas, las funciones exponenciales y la función logaritmo, que ya vamos a llegar a ese lugar de cómo se deriva la función logaritmo. Veamos la primera función. La primera función dice 4 seno de x por coseno de 4x al cuadrado. La primera operación que veo acá es la resta de dos cosas, así que la derivada de esta resta será la resta de las derivadas, y eso es lo que está escrito acá. Escribo la resta de las derivadas y derivo cada una de ellas. En el primer término, bueno, el 4 no importa, para la derivada sale y queda multiplicando, entonces me queda la derivada del seno menos la derivada del segundo término. En el primer término la derivada del seno es fácil, la acabamos de demostrar en el primer ejercicio, es el coseno, así que acá me queda 4 coseno de x menos la derivada del segundo término. Y en el segundo término ahí tengo una composición, así que no me salvo de hacer la regla de la cadena. Y la función que tengo por afuera es la función coseno de x. Para yo poder hacer la derivada de la composición, así la regla de la cadena, tengo que saber cuánto es la derivada de coseno de x. Bueno, la derivada de coseno de x es menos el seno de x. Entonces, usando esa información, puedo aplicar la regla de la cadena. En este caso, la regla de la cadena me dice, la derivada de la que está afuera, es decir, menos seno, valuada en lo que está dentro sin tocar, es decir, la valúo en 4x cuadrado, y todo eso por la derivada de lo que está adentro, que es 4x cuadrado. Entonces, en el siguiente paso, en este renglón, escribo todo tal cual está y lo único que hago es resolver cuánto es la derivada de 4x cuadrado, que es 4 por la derivada de x cuadrado, que es 2 a la x a la 2 menos 1. Y por lo tanto, la derivada final de la función que me dieron sería esta que está acá. Acá lo que se resolvió fue que el primer término es 4x, 4 coseno, eso está. En el segundo término tengo menos de la resta original y menos de la derivada del coseno, entonces menos por menos me queda más. Y el 4 y el 2 se multiplican acá y me queda un 8, y el x elevado a la 1. Y entonces el resultado final es este que está acá. ¿Alguna duda sobre esto? ¿Pregunta? Hemos incorporado una nueva derivada en este ejercicio, que es la derivada del coseno. La derivada del coseno es menos el seno. No, profesor. En el ejercicio que sigue, nos pide que derivemos la función logaritmo natural de toda una raíz adentro. O sea, evidentemente esta función es una composición, vamos a tener que usar la regla de la cadena.
Para usar la regla de la cadena vamos a tener que derivar primero la que está por afuera, que la que está por afuera es el logaritmo natural. Ahora, ¿cuál es la derivada del logaritmo natural? Eso es lo que incorporamos nuevo en este ejercicio. La derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. Por lo tanto, con esa información podemos calcular la derivada que nos están pidiendo. La derivada es de esta función, usando la regla de la cadena, es la derivada de la de afuera, que es 1 sobre x. Entonces tendremos 1 sobre algo, donde el algo será lo que está dentro del logaritmo sin tocar. Es decir, toda esa raíz la dejo en el denominador. Por, dice la regla de la cadena, la derivada de lo que está adentro. La derivada de lo que está adentro es la derivada de la raíz. Acá yo escribí solamente derivada de la raíz. En el siguiente paso lo único que hice fue reescribir la raíz como algo a la 1 medio, porque siempre me gusta tenerlo escrito así como potencia. Y siguiendo al último renglón, lo que estoy agregando es la derivada de ese término que tiene raíz, que como es una composición también, donde está algo a la 1 medio por afuera, siempre tengo que derivar primero lo que está por afuera, derivo lo que está a la 1 medio, entonces bajo el 1 medio, dejo lo que está adentro sin tocar y lo elevo a la 1 medio menos 1, y como todavía tengo una función adentro de eso, tengo que multiplicar por la derivada de lo que está adentro. Y finalmente en el último paso termino de derivar el último paréntesis, la derivada de lo que está adentro, que es una resta, es la derivada del primero, que es 0, menos la derivada del segundo x al cubo, que es 3x cuadrado. Y esta es la expresión final para la derivada de la función que me pidieron a mí. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. En el inciso C me piden cuál es la derivada de la suma de dos funciones trigonométricas. Una es la secante de x y otra es la tangente de x. Bueno, en primer lugar, el primer paso que uno debería hacer es escribir qué es la secante y escribir qué es la tangente, porque en principio yo sé cuánto es la derivada del seno y la del coseno. Entonces, como cada una de ellas está definida en función de una de esas dos funciones trigonométricas, las escribo en función de ellas y después derivo. La secante, recordemos que es 1 sobre coseno, y la tangente es seno sobre coseno. Por lo tanto, escrito ya de esta manera, lo puedo derivar. La primera operación que veo es la suma de dos cosas, así tendré que hacer la suma de la derivada de cada término por separado. Entonces será la derivada de 1 sobre coseno de x más la derivada de seno de x sobre coseno de x. En este caso, lo que conviene para la derivada de 1 sobre el coseno de x es escribir a 1 sobre coseno como coseno a la menos 1. Si uno lo escribe de esa manera, es un poco más fácil de derivar. Aún así tengo una composición donde la función que está por afuera es el algo a la menos 1. Entonces, para derivar primero eso, tengo que bajar el menos 1 y poner algo a la menos 1 menos 1, es decir, me queda a la menos 2. Y ahora escribo lo que está adentro sin tocar, que es coseno de x. Ahora, como eso es una función de x, tengo que multiplicar afuera, por la regla de la cadena, por la derivada del coseno de x. Acá estoy resolviendo solo por ahora el primer término, más el segundo término todavía no lo toqué. El siguiente paso es reemplazar la derivada del coseno de x, que como ya dijimos hace un par de incisos atrás, es menos el seno de x. Y entonces ahí termino de completar la derivada del primer término. Ahora la derivada del segundo término es cociente de funciones, y para eso usamos directamente la regla del cociente para las derivadas. Es decir, la derivada del numerador por el denominador menos el numerador por la derivada del denominador sobre el denominador al cuadrado. Y después solo tengo que reemplazar cuánto es la derivada del seno, que en este caso es el coseno, y cuánto es la derivada del coseno, que en este caso es menos el seno, y directamente puedo unificar después las cosas. O sea, si ustedes lo hubieran querido dejar en este renglón acá, está todo bien si solo me pidieron la derivada. Yo acá seguí un poco más y reescribí un poco las cosas. Fíjense que en el primer término tengo un menos con el menos seno y un menos 1 por afuera, o sea, ese menos con ese menos se me hace más. Y si yo escribiera esto como un cociente, me quedaría como seno de x sobre coseno cuadrado de x. Eso para el primer término. En el segundo término
Fíjense, en la segunda parte del numerador tengo menos y menos, o sea que eso me transformaría todo el numerador en una suma, y el primer término es un coseno cuadrado y el segundo es un seno cuadrado. Entonces esto me quedaría escrito simplificado de esta manera. Ahora, la identidad trigonométrica dice que coseno más seno es 1, coseno cuadrado más seno cuadrado es 1. Entonces el segundo término me quedaría mucho más simplificado, escrito como 1 sobre coseno cuadrado. Y como los dos términos tienen el mismo denominador, podría reescribirlo en su manera más simplificada, como esto que está recuadrado acá, como seno de x más 1 sobre coseno cuadrado. Y esa sería la derivada de secante de x más tangente de x. ¿Se entendió? Profe, tengo una pregunta. Sí. Cuando yo lo resolví de otra manera, cuando reescribo lo que es la secante y la tangente, Sí. yo ahí saco denominador común y me queda 1 más sen de x sobre coseno de x. Y de ahí derivé, y de ahí empecé a derivar. Déjame pensar un segundito que vuelva atrás. ¿Dónde es? Acá. Vos derivaste 1 más seno de x sobre coseno de x. Claro, yo a eso lo junté, digamos, saqué Y sí, común, lo junté. también vale. Ok. Deberías haber llegado al mismo resultado, digamos. Claro, te pregunto por qué no llegué al mismo resultado. Me quedó seno al cuadrado de x menos 1. ¿Todo el resultado? Sí, pero debe ser que tengo algo mal en el procedimiento. Ya voy a A ver, mira. A ver si me... O sea, vos lo terminaste de escribir de esta manera, ¿no? Sí. Entonces, si deriváramos esto usando la regla de la cociente, me quedaría la derivada del seno de x por el coseno de x sin tocar, menos 1 más seno de x por la derivada del coseno sobre el coseno al cuadrado, ¿no? La derivada del primero es este que es 0 más la derivada del seno. La derivada del seno es el coseno. O sea que me queda coseno de x por coseno de x, coseno cuadrado, menos 1 más el seno de x por la derivada del coseno, que es menos el seno. ¿Está? Sí. Acá si hacemos distributiva, esto me queda 1 por este, me queda menos y menos más seno de x, y este menos y también menos más seno cuadrado de x. Ahora, este más este es 1. Y ahí me dio lo mismo que teníamos antes. Listo, ya me di cuenta dónde tenía el error. Perfecto. Pero de vuelta, esto sirvió para darse cuenta que podíamos ir por otro camino y resolverlo de otra manera, pero no tiene que dar el mismo resultado. Bien. Y por último, bueno, el último ejemplo es con la función que involucra exponenciales. Entonces, en este caso, lo que hay que tener en cuenta es que la derivada del exponencial es la misma exponencial. Entonces acá, en primero teníamos esto más esto, o sea que la derivada de la suma es la suma de las derivadas. Al derivar el primer término, la constante esta no importa, la podemos sacar afuera de la derivada, y acá tampoco, también la podemos sacar afuera de la derivada. Nos queda la derivada del primer término, que es la e a la 2x menos 1, es decir, la función exponencial con otra función adentro. Entonces tengo que usar la regla de la cadena. La regla de la cadena me dice la derivada de la que está por afuera. La que está por afuera en este caso es la función e exponencial. Y la derivada de la función exponencial es la misma función exponencial. Por lo tanto es e a la 2x menos 1. O sea, la exponencial valuada en lo que está adentro sin tocar por la derivada de lo que está adentro, que es 2x menos 1. Más, y en el segundo término la derivada era solamente de x, así que esto es 3 por 1 me quedó.
Y para completar la derivada tengo que derivar este 2x menos 1, y la derivada de esto es, el primero me queda 2, y en el segundo término me queda 0, por lo tanto solo implemento un 2. Entonces la versión simplificada de esta derivada es 6 por e a la 2x menos 1 más 3. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, vayamos al ejercicio 4. El ejercicio 4 dice: dada la función f de x igual a seno de x, primero, grafique en el mismo sistema de coordenadas la función f y su inversa en el intervalo menos pi sobre 2, pi sobre 2. Recordemos que la función seno de x es una función que tiene dominio en los reales, pero para que tenga inversa hay que definirla en un dominio restringido. Y ese dominio restringido, en este caso, es el menos pi sobre 2, pi sobre 2. Si uno dibuja la función seno de x en ese dominio, es la curva azul que se encuentra acá en este gráfico. Esa es la función seno de x. Y si uno tuviera que dibujar acá su función inversa, lo que hacemos, y que ya habíamos dicho antes, es dibujar la recta identidad y igual a x y hacer un reflejo respecto de esa recta de la función seno de x. Si yo espejo la función seno de x respecto de esa recta, me queda la curva roja que está dibujada acá, que sería la gráfica de la función inversa del seno, que es el arco seno. ¿Está? Sí, profe. Ahora, el inciso B dice: encuentre la pendiente, acá me falta una n, de la recta tangente a la gráfica en el punto pi sobre 4, 1 sobre raíz de 2. Es decir, coordenada x, pi sobre 4, coordenada y, 1 sobre raíz de 2. Que encuentre la pendiente de la recta tangente en ese punto. ¿Qué tendríamos que hacer? Y bueno, si me dan el punto y me dicen que encuentre la pendiente, lo que debería hacer es calcular la derivada de la función y evaluarla en ese punto. La derivada de la función evaluada en ese punto será la pendiente de la recta tangente que pasa por ese punto. La función es la seno de x, así que si la derivo me da el coseno de x. Si el coseno de x lo evalúo en ese punto, fíjense que la coordenada x del punto es pi sobre 4, me quedaría coseno de pi sobre 4. Y coseno de pi sobre 4 es raíz de 2 sobre 2, o lo que es lo mismo, 1 sobre raíz de 2. Por lo tanto, esa sería la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función en ese punto. Fíjense que me pidieron solo la pendiente, no me pidieron toda la ecuación de la recta. Y por otro lado, fíjense que nos piden la pendiente es un número. No es una función de x, de esto ya habíamos hablado antes durante la clase. Entonces ahí estaría resuelto el inciso B. Ahora vamos al inciso C, que dice: halle la pendiente. Y otra cosa más, si volvemos al gráfico, el punto pi sobre 4, 1 sobre raíz de 2, es este punto azul que está dibujado acá. La recta tangente a ese punto es lo que está dibujado en líneas a rayas en azul. Esa sería la recta tangente a la curva seno de x en el punto pi sobre 4, 1 sobre raíz de 2, y es la que tiene pendiente lo que encontramos acá, 1 sobre raíz de 2. En el inciso C me pide: halle la pendiente de la recta tangente a la gráfica f-1, a la inversa de la función, en el punto 1 sobre raíz de 2 pi sobre 4. Si volvemos al gráfico, el punto 1 sobre raíz de 2 pi sobre 4 es lo que está dibujado con rojo, el punto rojo que está dibujado sobre la curva roja, que es la del arco seno. Así que lo que me están pidiendo es encontrar la pendiente de esa recta que está dibujada en rayas rojas. Ahora, ¿cómo hago para encontrar eso? Porque a mí lo que me están diciendo entonces es buscar la pendiente de la recta tangente a la función inversa. Entonces yo tendría que saber cuál es la derivada de la función inversa, arcoseno, para poder calcular la pendiente. Bueno, para poder calcular eso, lo que vamos a hacer es usar esta fórmula, que es una fórmula general para calcular la derivada de funciones inversas. Y que me dice que la derivada de una función inversa
va a ser igual a 1 sobre la composición entre la derivada de la función valuada en la función inversa para ese valor de x. Por ahora, créanme, en esta fórmula, en el inciso que viene, en el ejercicio que viene del seminario, lo vamos a demostrar. Bueno, usando esta fórmula, fíjense que a mí lo que me están pidiendo, si esta es la derivada de la función inversa para cualquier x, como yo quiero encontrar la pendiente de la recta tangente a este punto, el punto x que a mí me interesa es este que está acá, es la coordenada x del punto, es 1 sobre raíz de 2. Entonces tendría que evaluar esta fórmula en 1 sobre raíz de 2. Si hago eso, me queda esta expresión que está acá. Ahora, ¿qué más puedo reemplazar? Dentro del denominador y dentro de lo que dice f', va la inversa evaluada en 1 sobre raíz de 2. La función inversa del seno, ya habíamos dicho, es el arcoseno. Entonces ahí iría el arcoseno evaluado en 1 sobre raíz de 2. Ahora, ¿hay alguna manera en la que yo pueda sacar cuánto vale ese ángulo? Y bueno, así como resolvimos en los días anteriores, algo que uno se puede preguntar para resolver cuánto vale la función inversa en un número es preguntarse si puedo encontrar algún valor en el que la función da como resultado el número que está dentro del argumento. Acá la pregunta sería, la función seno, ¿para qué ángulo x me va a dar 1 sobre raíz de 2? Si analizamos las tablas que tenemos, 1 sobre raíz de 2, recuerden, es lo mismo que raíz de 2 sobre 2. Si analizamos la tablita y el dominio en el que estamos trabajando, puede verse que para pi sobre 4, el seno de pi sobre 4 es 1 sobre raíz de 2. Y es más, es el único ángulo entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2 que cumple con esta ecuación. Por lo tanto, podríamos reescribir lo que está dentro del denominador como el arcoseno del seno de pi sobre 4. Porque yo sé que seno de pi sobre 4 es 1 sobre raíz de 2. Y ahora, escrito de esta manera, nos damos cuenta que la composición de una función y su inversa es el argumento, y por lo tanto el arcoseno del seno de pi sobre 4 es simplemente pi sobre 4. Entonces me quedó en el denominador algo simple como la derivada evaluada en pi sobre 4. Ahora, si volvemos al inciso anterior, puede verse que eso es justamente lo que calculamos, la derivada en pi sobre 4. Y eso yo sé que da 1 sobre raíz de 2. Por lo tanto, si lo reemplazo acá a la derivada por ese valor, me queda que la derivada de la función inversa en 1 sobre raíz de 2 es igual a raíz de 2. Y esa es la pendiente de la recta tangente a la función inversa en el punto que me pidieron. ¿Alguna duda sobre este ejercicio? ¿Pregunta? ¿Están ahí? Sí, profe. Fíjense que lo más novedoso de esta resolución es que hemos usado esta ecuación. La ecuación para la derivada de las funciones inversas, ¿está? El resto ha sido solo cálculo de reemplazo de funciones y cálculo del valor de la función inversa en algún punto, cosas que ya hemos hecho en las guías anteriores. Así que podemos ir tranquilamente al ejercicio 5, donde nos pide justamente demostrar esta reglita que hemos usado recién. Es decir, cuál es la derivada de una función inversa. Primero nos pide demostrarla a partir de la definición de función inversa y después aplicarla a otra función, que es la función arcoseno del logaritmo natural de x. Hagamos primero la demostración. La demostración de esa formulita parte de la definición de función inversa. Recuerden que cuando uno tiene una función y su inversa, la composición de una con la otra me da el argumento. Es decir, f compuesta con la inversa me da en x, me da x. Entonces, si uso esta ecuación y la derivo en ambos miembros, tendré la derivada por un lado de esta composición a la izquierda y la derivada de la variable x a la derecha. La derivada de la variable x a la derecha es fácil, la derivada de x respecto de x es 1.
Y la derivada de la izquierda, que es una composición, tendré que usar sí o sí la regla de la cadena. Que la regla de la cadena, ¿qué es lo que me dice? Me dice, es la derivada de la que está por afuera, en este caso la que está por afuera es la f, entonces tendré que poner f', valuado en lo que está adentro sin tocar, por la derivada de lo que está adentro, que es la derivada de la f a la menos 1, de la función inversa. Y ahora, todo el primer factor que involucra la f valuada en la f a la menos 1, valuada en la inversa, lo puedo pasar dividiendo a la parte derecha de la ecuación. Y por lo tanto me queda la formulita que estuvimos usando en el ejercicio anterior, que la derivada de la función inversa es 1 sobre la derivada de la función valuada en la función inversa. Hasta acá quedó clara cuál fue la demostración. Sí, profe. Entonces ahora lo que nos pide el ejercicio es aplicarla a esta formulita para encontrar cuál es la derivada de la función inversa de esta función que me dieron a mí acá, que es el arcoseno del logaritmo natural de x. Bueno, como puede verse, para aplicar la formulita esta que nos han dicho, necesitamos agarrar la función y saber cuál es la derivada de la función. Entonces, si agarramos la función y la derivamos, vemos que tenemos la función arcoseno valuada en el logaritmo natural de x. Si aplico la regla de la cadena, porque esto es una composición, será la derivada de la función que está por afuera, que es el arcoseno, valuado en lo que está adentro sin tocar, por la derivada de lo que está adentro, que es la derivada del logaritmo de x. La derivada del logaritmo de x, yo sé, es 1 sobre x, así que en eso no hay misterio. Pero en el primer factor, dice la derivada de la función inversa del seno. Entonces acá vamos a tener que hacer un parate para saber cuál es la derivada del arcoseno. Y vamos a usar la misma formulita de derivadas para la función inversa para encontrar cuánto vale ese valor. La derivada de la función inversa arcoseno, que es la función inversa del seno, va a ser la derivada de la función. Si la función inversa del arcoseno, la función es el seno, entonces será la derivada del seno valuado en la función inversa, que es el arcoseno. Ahora, si recordamos, la derivada del seno es el coseno. Por lo tanto, esto se me transforma en 1 sobre el coseno valuado en el arcoseno de x. Y en principio, esta sería la derivada de la función inversa. Ahora está escrito medio complicado, porque uno no tiene una manera simple de encontrar cuánto vale el arcoseno de una variable. Así que vamos a usar un poco de las cosas que sabemos de trigonometría, en realidad la identidad trigonométrica, y podemos recordar que usando la identidad trigonométrica que me dice que el seno cuadrado de x más el coseno cuadrado de x es igual a 1, yo puedo despejar el coseno de esa identidad y obtener una fórmula como esta, que dice que el coseno de x es igual a la raíz de 1 menos seno cuadrado de x. Con este reemplazo para el coseno de x, yo puedo introducir este reemplazo en la ecuación que tenía acá arriba, y me quedaría que la derivada del arcoseno es 1 sobre la raíz de 1 menos el seno cuadrado valuado en el arcoseno de x. Ahora fíjense, esto que está acá es como si yo dijera, es el seno valuado en el arcoseno todo al cuadrado. Ahora el seno valuado en el arcoseno es una composición de una función con su inversa. El resultado es el argumento, o sea x. Por lo tanto se me reduce la expresión a que solo sea 1 sobre la raíz de 1 menos x cuadrado. Y esta es una expresión mucho más linda para la derivada del arcoseno de x. Entonces, teniendo esto, puedo retroceder un par de casilleros y volver a la derivada que quería calcular, que era la derivada de la f que me dieron a mí, donde necesitaba la derivada del arcoseno. Si hago eso, me queda que la derivada de la función que me dieron será 1 sobre la raíz de 1 menos, y en vez de evaluarlo, poner x al cuadrado, pongo la función que está dentro del arcoseno, que es el logaritmo natural, y me queda esto que está acá. Esto fue solo para calcular la derivada de la función que me pidieron.
Ahora, para yo calcular la derivada de la función inversa de eso, fíjense que es esta fórmula, necesito saber cuál es la función inversa de esa función, porque tengo que poner ese valor dentro de la derivada que acabo de encontrar. Por lo tanto, si agarro la función que me dieron y calculo su inversa, es decir, empiezo a despejar, acá por ejemplo puedo primero componer por seno cuadrado en ambos lados, y cuando hago eso, en este término me queda el seno del arcoseno de vuelta a una composición de una función con su inversa, me queda el argumento, es decir, me quedó solo el logaritmo, y ahora para despejar el x me tengo que sacar de encima el logaritmo, elevo a la exponencial en ambos lados, y entonces de este lado me queda x y de este lado me queda e a la seno de y, y por lo tanto la función inversa de la función que me pidieron a mí originalmente es e a la seno de x. Entonces ahora tengo todos los elementos para encontrar la derivada de la función inversa. Usando la reglita es 1 sobre la derivada evaluada a la inversa, que es la que acabo de encontrar, que es e a la seno, y ahora tengo el valor de la derivada de la función, que también la había encontrado en un par de ejercicios atrás, que era esto que estaba acá. Cuando eso lo evalúo en la inversa, me queda este choclo que está acá. Ahora, esto parece complicado, pero hay muchas cosas que se resuelven fácil acá. Por ejemplo, bueno, acá tengo 1 sobre esta exponencial y está abajo en el denominador, así que eso pasa a estar arriba. Eso lo pasé acá. Y dentro de la raíz que tengo acá, fíjense, tengo el logaritmo cuadrado de e a la seno de x. Que esto es lo mismo que escribir el logaritmo de e a la seno de x, todo eso al cuadrado. Ahora, si tengo el logaritmo de la exponencial, es composición de una función con su inversa, me tiene que quedar el argumento. Y el argumento es seno de x. Y el seno está al cuadrado, así que es seno cuadrado. Y por lo que dimos un par de renglones arriba, raíz de 1 menos seno cuadrado de x es coseno de x. Por lo tanto, me queda 1 sobre coseno de x en el denominador, y si resuelvo la fracción esta, me pasa el coseno arriba, y simplemente la derivada de la función inversa es el coseno de x por e a la seno de x. Y fin. En este caso, sí tenemos una manera de demostrar que la aplicación de esta fórmula me da el resultado correcto, porque fíjense que yo usé esta fórmula para calcular la derivada de la función inversa. Y yo la función inversa también la acabo de despejar acá, que era esto. Bueno, si hago la derivada de esto usando la regla de la cadena, voy a encontrar exactamente el mismo resultado que encontramos aplicando la fórmula. ¿Estamos? Profe. De vuelta, Sí, profe. ustedes van a tener este PDF ahí subido en el Classroom. Pueden leerlo y releerlo todas las veces que quieran, cada uno de los pasos de la cuenta, para darse cuenta que está todo bien. Si dudan de algún paso, me escriben y me preguntan. Pero en principio están bien hechos los cálculos, a no ser que yo haya metido la pata en algún lado. Bueno, y para finalizar, en ese PDF, que acá también les estoy mostrando, estas son las derivadas que hemos agregado en esta clase. Hemos agregado la derivada del seno, del coseno, la derivada de la función exponencial y de la función logaritmo, y hemos agregado la regla de derivación para la derivada de funciones inversas, esta que hemos estado usando hasta ahora. En esta tableta también yo les agregué un cálculo que hicimos acá durante la clase de seminario, que es la derivada del arcoseno. Uno podría demostrar también cuál es la derivada del arco coseno, y es algo muy similar a la anterior, y también la derivada del arco tangente, que es 1 sobre 1 más x cuadrado. Las he escrito acá solo para que les quede, estas son bastante icónicas y las vamos a usar con bastante frecuencia, pero uno siempre podría encontrar estas derivadas usando la regla esta que acabamos de explicar en la clase. ¿Estamos? Sí, profe. Finalmente, me gustaría darles un recorrido por los ejercicios de taller de esta guía. Si lo vemos por un segundo, acá pueden ver que les estoy mostrando, no sé si lo están viendo.
fíjense, en el ejercicio, bueno, el T1 es resolver límites usando los límites notables. Bueno, ya podemos hacer uno de esos si quieren en un ratito. Pero es básicamente resolver límites. Todavía eso no tiene nada que ver con derivadas. El T2 es hacer lo mismo que hicimos en el S1, así que en ese no habría misterio. El T3, hacer lo mismo que hemos hecho en el S2, en el ejercicio seminario 2, solo que esta vez estamos usando la manera de cómo se escribe una función logarítmica en cualquier base respecto de la función logarítmica en la base de logaritmo natural. Si recuerdan, si yo tengo una función que es logaritmo en base a de x, para escribirlo en la base logaritmo natural, esto era escribir logaritmo natural de x sobre logaritmo natural de a, donde el logaritmo natural es el a es la base. Entonces, para derivar esto, tal vez no sabemos la derivada, pero sí sabemos la derivada de esto, porque conocemos la derivada del logaritmo natural de x, que sabemos que es 1 sobre x. Y derivar esto es derivar es derivar algo muy fácil, porque fíjense, esto es 1 sobre el logaritmo natural de a por logaritmo natural de x. Acá ni siquiera hay que usar la regla del cociente de la derivada. ¿Por qué? Porque todo esto que está acá es constante. O sea, eso es un número. Por lo tanto, derivar esto es derivar la constante por la derivada del logaritmo, y eso le va a quedar directamente eso que está acá. Bueno, en el T4 es usar todas las nuevas reglas de derivación que tenemos para derivar estas funciones que están acá. Ya les voy a dar un ejemplo de alguna de estas derivadas que pueden llegar a ser complicadas. Bueno, y el resto de los ejercicios más o menos tal vez se pueden hacer, sí, creo que se pueden hacer con lo que hemos visto en la clase de seminario. El T7 con lo que vimos en el ejercicio 5, el T8 con lo que vimos en el ejercicio 4, el T10 también con lo que vimos en el ejercicio 4, o sea que la mayoría de estos ejercicios se pueden hacer con tranquilidad. Piénsenlos. Yo ahora les voy a dar una pista para resolver un ejercicio del T1 y para resolver alguna derivada del ejercicio T4. En el ejercicio T1, solo como muestra, fíjense que el primer límite me está diciendo límite para x que tiende a 0 de seno de 2x sobre x. Fíjense que en principio esto es una indeterminación, ¿está? Porque esto me está dando, arriba me está dando 0 y abajo me está dando 0. En principio no lo podría resolver. Pero yo voy a usar fuertemente algo que vimos durante la clase de seminario y que es la existencia de este límite notable. El límite notable que dice que seno de x sobre x para x que tiende a 0 es 1. Usando esto, fíjense que acá dice la variable tiende a 0 y todo lo que está dentro del seno es igual a la variable y todo lo que está en el denominador también es lo mismo que está dentro del seno y ambos tienden a 0 todos. Esto que tenemos como para resolver acá en el inciso A no es exactamente igual que el límite notable que tenemos nosotros, pero se parece bastante. Fíjense si nosotros escribimos algo como esto. Seno de 2x. Y acá le chanto un 2, solo porque me parece que se ve igual que lo que está dentro del seno. Pero yo no puedo meter un 2 con toda tranquilidad, cambiar la ecuación. O sea que para no cambiarla, le agrego un 2 multiplicando. De tal manera que 2 sobre 2 es 1. Entonces ahí no cambio nada. Es más, en el siguiente paso, este 2, como no tiene x, lo puedo sacar afuera del límite. Y esto me quedaría así. Ahora fíjense, lo que está adentro tiende a 0 cuando x tiende a 0.
y lo que está dentro y lo que está en el denominador también tiende a 0 cuando x tiende a 0. Entonces se parece bastante a esto. Pero para formalmente yo poder usar esto que está acá, todo tendría que estar escrito con la misma variable. Entonces lo que voy a hacer es un cambio de nombre. Voy a llamar a u a 2x. Si hago ese cambio de nombre, fíjense que el límite me queda seno de u sobre u. ¿Está? Ahora, si yo hago un cambio de nombre, el nombre de la variable acá también tiene que cambiar. Acá también tengo que poner u. Pero tengo que hacer que tienda a lo que tiende cuando la variable x tiende a 0. Cuando la variable x tiende a 0, ¿a qué tiende u? Y esto es 2 por 0, o sea que u también tiende a 0. Por lo tanto, esto es también u que tiende a 0. Y ahora sí, todo esto es el límite notable, que yo sé que vale 1. Por lo tanto, el resultado del límite es 2 por 1, 2. ¿Se entendió? Sí, profe. Entonces la idea de estos ejercicios del T1 es siempre tratar de encontrar el lugar donde yo puedo aplicar este límite notable o el límite notable con el coseno. Y para eso va a haber que hacer algún truquito en el medio para poder aplicarlo correctamente. Y va a hacer falta esto, y además puede llegar a hacer falta algunas propiedades de los límites, como que el límite del producto de funciones es el producto de los límites, etc. ¿Estamos? Profe, lo que no terminé de entender es por qué puso como denominador 2x. Porque fíjense en el notable. En el límite notable, lo que está dentro de la función trigonométrica seno es lo mismo que lo que está en el denominador. ¿Está? Bien. Podría haber sido una función complicada acá adentro del seno, pero yo querría tener la misma función complicada en el denominador y que ambas funciones tiendan a 0 cuando la variable tiende a 0. Y eso me da la sospecha de que este límite va a valer. En este caso yo tengo 2x dentro del seno. Entonces, para que se parezca al límite notable, también quisiera tener 2x en el denominador. Pero solo tenía x. Así que le fabriqué el 2. Pero como no puedo inventar un número así nomás de la galera, porque si no estaría cambiando el límite, multiplico y divido por 2, y ahí separo el 2 que está en el denominador para que se vea más lindo junto con esta parte. ¿Está? Sí, profe, gracias. Pero es muy importante que para que este límite notable funcione, no importa lo que yo tenga dentro del seno y lo que yo tenga en el denominador, tienen que pasar dos cosas: que lo que está dentro del seno y lo que está en el denominador sean las mismas funciones, y además que cuando tomo el límite para x que tiende a 0, esas funciones que están ahí adentro tiendan a 0. ¿Está? Y me esté quedando esta indeterminación de 0 sobre 0. Es ahí cuando va a funcionar este límite notable y voy a poder asegurar que va a valer 1. Bueno, y por último quiero darles una pista de cómo resolver derivadas en el ejercicio T4 del tipo del inciso F, que dice f de x igual a x a la seno de x. ¿Por qué les digo, por qué tengo que hacer una salvedad respecto de este tipo de funciones? Porque no tienen ninguna regla para resolver este tipo de funciones. Esta función no es una función en la que uno pueda usar la regla de la potencia para derivar. Porque la regla de la potencia para derivar era solo para las funciones del tipo x a la n, donde el n es un número real, no es algo que tenga x. Y acá tengo una función de x en el exponente. Por lo tanto, esta regla de derivar, esta regla no funciona en este caso.
¿Y cómo puedo hacer para derivar esto? Bueno, acá, bueno, hay dos caminos. Un camino podría ser de decir, bueno, esto es como si yo tuviera una función escrita del tipo a la x. Si recuerdan, las a la x son las funciones exponenciales. Esta yo las puedo describir como, en su base exponencial, como e a la x por el logaritmo natural de la base. Si asumiera lo mismo para esto yo lo podría escribir como e a la seno de x por el logaritmo natural de la base, que es x. ¿Está? Y esto yo sí lo sé derivar, porque esto es una composición de la función exponencial por afuera con un producto de funciones por adentro. Entonces acá yo podría derivar y decir, bueno, entonces f', tendré que aplicar la regla de la cadena, será la derivada de la que está por afuera, que es la exponencial misma, la función de la derivada exponencial es la exponencial, valuada en lo que está adentro sin tocar, por la derivada de lo que está adentro. ¿Está? Y ahora resolveré eso, que es relativamente fácil, resolver el producto, la derivada del producto de dos cosas, que es la derivada de la primera. Perdón, lo vamos a ir haciendo directamente, así no... La derivada del seno, que ¿cuál es la derivada del seno? Es el coseno, por la segunda sin tocar, más la primera sin tocar, por la derivada del logaritmo natural, que es 1 sobre x. Y ahí se acabó. Ya acabó. Y nos quedaría eso, la derivada. En este ejercicio yo le quería decir que hay otra manera de resolverlo, y es haciendo lo que se conoce como U. Diferenciación logarítmica. ¿Qué significa eso? Eso es resolver este tipo de ecuaciones en las que uno tiene funciones elevadas a otras funciones o cocientes de funciones con cosas con exponentes. Y antes de resolver la derivada, en vez de resolver la derivada de la función, lo que se hace es sacarle el logaritmo natural a ambos lados de la ecuación, es decir, hacer esto. Y fíjense que cuando yo tengo acá algo elevado a un exponente, por regla del logaritmo natural el exponente puede salir afuera. Entonces esto queda como esto que quedó acá. Es el seno de x por el logaritmo natural de x. ¿Está? Y ahora sí, para derivar esto, derivo en todos los miembros. Derivo en la izquierda y derivo a la derecha. Entonces tendré la derivada de esto, de este lado, y la derivada de esto, de este otro lado. La derivada de esto del lado izquierdo, hay que aplicar la regla de la cadena acá, porque tengo el logaritmo, y adentro del logaritmo tengo una función f de x. Entonces la derivada que está por afuera es el logaritmo natural. ¿Cuál es la derivada del logaritmo natural? Es 1 sobre x. Entonces será 1 sobre lo que tengo adentro del logaritmo, que es f de x, por, y como tengo una función adentro del logaritmo, la derivada de lo que está adentro, dice la regla de la cadena. Y por otro lado, en el lado derecho de la igualdad, tengo la derivada del producto. Y esta derivada del producto es la que hicimos acá, en la izquierda. O sea, es el mismo cálculo que hicimos acá. Si quieren lo puedo reescribir acá directamente la derivada. Es el coseno de x por el logaritmo natural de x más seno de x sobre x. Y yo para terminar de calcular la derivada lo único que tendría que hacer es, en esta ecuación, pasar la f multiplicando para allá, hacia el término de la derecha. O sea que me quedaría f por todo este paréntesis que está acá, y la f original era x a la seno de x por el paréntesis. Fíjense que las dos derivadas nos dieron
el mismo resultado. Cualquiera de los dos métodos que ustedes quieran usar para resolver este tipo de funciones, para derivar este tipo de funciones, está bien. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí. De todas maneras, si no se acuerdan cómo hacer exactamente esta diferenciación logarítmica, esto de las cosas que son del tipo, lo vamos a escribir un poco más general. Cualquier función f grande que sea del tipo g de x elevado a una h chica de x, siempre la puedo escribir como e a la h de x por el logaritmo natural de la base. Y estas cosas sí las sé derivar. Esto es simplemente una composición. Y eso creo que es todo por la clase de hoy.